lo que tiene la palabra de Dios el día de hoy para nosotros. Lean, Dios te bendiga, Lean, Dios te bendiga. Hola. Dios bendiga. Pues buenas tardes, iglesia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ingrid, ¿verdad? ¿Se llama Ingrid? No, Isabel. Isabel. Ajá, es la más chica. Hemos Ajá. escuchado mucho de usted, pero gracias que nos acompañó el día de hoy y es bienvenida todo el tiempo. Las puertas de esta casa están abiertas, ¿verdad? Para usted todo el tiempo, que venga a visitarnos aquí a Zapata. Y ahí se prepara, porque el día ya nos invitó para Veracruz. Sí, ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién sabe? Digo que él ya nos invitó, ¿verdad? Pero bueno. Y vamos a ir todos. Y vamos a ir todos, así que prepárese. Serán bienvenidos. Amén. Pues vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene el día de hoy para nosotros. Estamos en el libro de los jueces. El libro de los jueces. Ya llevamos desde varias semanas con el libro de los jueces y todavía vamos a continuar de ahí el libro de los jueces hasta que lo terminemos, hasta el capítulo 13. Quizás, ¿verdad? Este libro de los jueces ha sido muy largo, ¿verdad? La jornada que hemos estado hablando acerca de los jueces, ¿verdad? Y por qué Dios, ¿verdad?, levantó jueces, ¿verdad? Y ya miramos, ¿verdad?, que era para libertar, ¿verdad?, a sus pueblos. Hemos venido hablando. Hoy vamos a hablar del noveno juez, ¿verdad?, que se llama Jefet, que está en Jueces, en el capítulo 11, del versículo 4 al 40. El tema de hoy, ¿verdad?, va a ser una persona, ¿verdad?, rechazada, siendo, ¿verdad?, llamada por Dios. Y este es, ¿verdad?, el noveno juez, ¿verdad?, que se llama Jefet, a una persona rechazada. Pues vamos a lo que la Biblia, ¿verdad?, dice, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, no lo voy a leer todo, nada más voy a leer los primeros 3 capítulos, nomás los 3 primeros versículos de Jueces, capítulo 11. Ya después, conforme vamos avanzando, ¿verdad?, vamos a leer, ¿verdad?, el resto, ¿verdad?, que es del versículo 4 al 40. Pero por lo pronto nada más voy a leer los primeros 3 versículos para que podamos familiarizar, ¿verdad?, con este hombre, ¿verdad?, este noveno juez que se llama Jefetet. La Biblia dice así en Jueces, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia que Jefet, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y era el padre de Jefet, era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefet, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefet de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta mañana. Venimos reunidos en tu nombre, a glorificarte, a alabarte y a bendecir tu santo nombre, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque no hay nadie, Padre, fuera de ti. Tú eres único. Tú nos creaste a nosotros. Tú creaste el cielo, la tierra, el universo, los mares y todo lo que hay en ellos, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, nosotros reconocemos tu nombre. Padre, en esta mañana nosotros reconocemos que tú enviaste a tu único Hijo, Santo, Padre, hasta la muerte, Padre, muerte de cruz, a morir en el lugar de cada uno de nosotros, para que hoy en día nosotros, poniendo la fe en Él, seamos salvos y podamos ser participantes, Padre, de la vida eterna que tú nos has, Padre, prometido. Y no solamente eso, ser de la familia de Dios y experimentar, Padre, tu reino en nosotros aquí en la tierra, y que tu reino se vaya estableciendo cada vez que nosotros predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, te pedimos que tú te glorifiques, que tú toques nuestros corazones por medio del poder de tu Espíritu, Señor. Padre, toca nuestro corazón y trae al conocimiento, Señor, tu Hijo Cristo Jesús. Y Padre, también te pido que esta semilla, Señor, que tú plantarás, Padre, por medio de tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, dé frutos para tu gloria.
Padre, en esta hora, yo me hago a un lado para que tú crezcas y que tú te glorifiques. Todo te lo pido por medio de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy en día vamos a hablar, ¿verdad?, de esta persona, ¿verdad?, que fue rechazada, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, por ser de un matrimonio, ¿verdad?, ilegítimo, pero también, ¿verdad?, por ser hijo, ¿verdad?, de una mujer ramera, ¿verdad?, o de la vida galante, como le llaman en México, o prostituta, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, es lo que significa la ramera, ¿verdad? Miramos aquí, ¿verdad?, que la sociedad, ¿verdad?, lo rechazaba, no lo quería, no lo juntaban. Ahora sus hermanos, ¿verdad?, tampoco quisieron, ¿verdad?, compartir la herencia con él, ¿verdad?, y lo corrieron, ¿verdad?, lo corrieron. Pero hoy en día, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta lo maravilloso, ¿verdad?, que es Dios, ¿verdad? Lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Hoy en día nos vamos a dar cuenta de algo bien importante que la Biblia, ¿verdad?, dice, que la Biblia enseña. Muchas veces, ¿verdad?, como predicadores nosotros, ¿verdad?, podemos formar líderes ¿verdad?, podemos nosotros quizás poner muchas estrategias, ¿verdad?, para que se vayan formando líderes, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, y que sean líderes valerosos, fuertes, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, en Dios. Podemos usar tantas estrategias y podemos usar tantos métodos y podernos llevarnos meses, ¿verdad?, de poder, ¿verdad?, construir, ¿verdad?, líderes fuertes, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, para el reino de Dios. Pero pongan mucha atención, ¿verdad?, porque no es necesario, ¿verdad?, de usar tanta estrategia o usar, ¿verdad?, tantos días, ¿verdad?, de poder ministrar, de levantar líderes. Si nosotros ponemos atención a los principios bíblicos que la Biblia nos enseña. Y hoy en día vamos a ver 3 principios bíblicos que vamos a ver que Jefté, siendo un hombre rechazado, siendo él un hombre, ¿verdad?, de un matrimonio ilegítimo, siendo él hijo de una mujer ramera, cómo Dios lo llamó, cómo Dios no lo sobremiró a él no lo rechazó, Dios lo escogió para poder rescatar a su pueblo. Y puso 3 principios bíblicos que hoy en día vamos a ver, ¿verdad?, aquí, por medio de la escritura, ¿verdad? 3 principios bíblicos. Entonces la Biblia dice, lo que acabamos de leer hasta el versículo 3, miramos una persona que no ha sido inaceptable, ¿verdad?, por otros. Quizás hoy en día, ¿verdad?, haya muchas personas o algunos de nosotros que quizás hayamos sido inaceptables, ¿verdad?, por otros. Quizás nos hayan rechazado o continúan, ¿verdad?, rechazándonos. Pero cuando Dios nos llama, ¿verdad?, y Dios nos escoge, ¿verdad?, Dios hace algo maravilloso en nosotros. Y el mensaje de hoy, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, de Dios, porque es la palabra de Dios, eso es lo que Él nos quiere decir hoy en día a nosotros. Que nosotros somos valerosos, algo de valor, ¿verdad?, en su presencia, en los ojos de Dios. Bien. Nosotros somos algo precioso, ¿verdad?, en los ojos de Dios. Así alguien más lo mire diferente, en los ojos de Dios, ¿verdad?, no hay indiferencia. En los ojos de Dios no hay rechazo. Al contrario, Él nos llama a diario. ¿Por qué? Porque la creación habla de su existencia. Entonces Dios nos habla a nosotros, a todos, a diario, porque la creación habla de que existe Dios, de que hay un Dios vivo, ¿verdad? Y Dios se manifestó, ¿verdad?, Él mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Dios, ¿verdad?, que nosotros predicamos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, que aquí lo vamos a ver, ¿verdad?, en esta descripción bíblica, porque desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros miramos a Cristo Jesús en las Escrituras, porque Él ahí estaba desde el principio. Entonces esta es una escena, ¿verdad?, bien clara, de una persona que ha sido rechazada, de una persona que ha sido, ¿verdad?, sobremirada, de una persona, ¿verdad?, que ha sido rechazada, que no la quieren, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad?, un hombre que a pesar del rechazo, que a pesar de su pasado, ¿verdad?, que tenía, no miró el pasado, no miró lo que lo rechazaban, no miró lo que no lo querían, ¿verdad?, o lo que no lo querían juntar, ¿verdad? No. Él miró, ¿verdad?, hacia arriba, de dónde viene la ayuda, de dónde viene la provisión, de dónde viene de Dios. Este hombre era de un carácter y con una integridad y con una fortaleza de lo que acabamos de leer y con un valor.
que hoy en día, ¿verdad? Esta historia nos inspira a cada uno de nosotros, como hombres y como mujeres. Hoy en día vamos a ver 3 principios bíblicos, que están el primero está del versículo 4 al 11. El primer principio bíblico es que su carácter de Jefté frente a las dificultades. El tercer principio bíblico que vamos a ver aquí es del versículo 12 al 28. Su confianza en Dios enfrente, ¿verdad?, del peligro. El último, ¿verdad?, principio bíblico que vamos a ver está desde el versículo 29 al 40, que es su compromiso, ¿verdad?, ante la decepción. Su compromiso, ¿verdad?, de Dios ante la decepción. ¿Por qué la decepción? Porque en los últimos versículos ahorita vamos a mirar por qué, ¿verdad?, su compromiso ante la decepción. Vamos a mirar algo sorprendente que le pasó a Jefté. Entonces la Biblia dice del versículo 4 al 11, mirando el primer principio bíblico, dice que aconteció en el versículo 4, aconteció que andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, dice que los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté. Estos son los ancianos, estos son los líderes de Israel. Dice que fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, después de que lo habían rechazado y que no lo querían y que lo corrieron, lo mandaron traer. Entonces esto nos deja saber, ¿verdad?, el liderazgo débil, ¿verdad?, del pueblo de Israel. El liderazgo, ¿verdad?, que no tenía carácter, que no era fuerte, que no era valeroso, tampoco es lo que miramos aquí. Y dice, ¿verdad?, el versículo 6, que lo fueron a traer, el versículo 5 lo fueron a traer, el 6 dice que le dijeron a Jefté, ven, dice, y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces aquí miramos el carácter, ¿verdad?, de Jefté en medio de la dificultad, porque no lo querían, ¿verdad? Y dice que Jefté le respondió a los ancianos de Galaad, dice que no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venéis ahora, dice, a mí? Dice, ¿por qué pues venís ahora a mí? Cuando estáis, dice, en aflicción. Dice, ¿por qué ahora sí me hablas? Dice, ¿por qué ahora sí me quieres juntar, ¿verdad? Hoy en día que estás en dificultad, que estás en problemas, que estás en aflicción. Dice, ¿por qué ahora? Y dice la Biblia que los ancianos de Galaad en el versículo 8 respondieron a Jefté. Dice, por esta misma causa volvemos ahora a ti, dice, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo, o sea, jefe, líder de nosotros, el que guíe, ¿verdad?, la batalla, dice. Dice, con todos los que moramos en Galaad. Una tristeza, el pueblo de Israel no tenía quien los liderara, no tenía líder, un fuerte líder valeroso. Pero Jefté sí tenía estas cualidades. El versículo 9 dice que Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Jefté sabía bien, ¿verdad?, que estos líderes, ¿verdad?, de Israel no tenían palabra, ¿verdad? Jefté probablemente sabía, ¿verdad?, que estos decían una cosa y luego decían otra, ¿verdad? Él se quería asegurar que lo que estaban diciendo, ¿verdad?, que lo iban a poner como jefe, como líder, ¿verdad?, que eso fuera, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en el versículo 10 que los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Misé. O sea que Jefté primero puso a Dios primero, ¿verdad?, antes de tomar estas decisiones. Se fijan lo que dice el versículo 11. Jefté, ¿verdad?, puso primero, ¿verdad?, a Dios. Miramos su carácter, ¿verdad?, frente a las dificultades. Y miramos a Jefté, ¿verdad?, poniendo, ¿verdad?, a Dios primero, ¿verdad? Hay mucha necesidad, ¿verdad?, hoy en día. Hay mucha necesidad, ¿verdad?, hoy en día de hombres fuertes y hombres valerosos. Hay mucha necesidad de hoy en día de hombres con carácter, hombres de integridad, hombres, ¿verdad?, de Dios, que sean líderes, ¿verdad? Que sean líderes que Dios ha mandado. Que sean líderes, ¿verdad?, que se alineen, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios.
No hombres machistas, ¿verdad? Hombres líderes, ¿verdad? Que se sujeten, ¿verdad?, a la autoridad de Dios, ¿verdad? Hay mucha necesidad hoy en día, tanto, ¿verdad?, en la iglesia como allá afuera. Hombres que sean responsables y hombres de compromiso y hombres que mantengan, ¿verdad?, su palabra, ¿verdad? Hombres de confianza, hombres que hagan un compromiso con Dios, hombres, ¿verdad?, de fe, ¿verdad? Hoy estaremos, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, lo que estamos describiendo, ¿verdad?, de Jefté. Este es un hombre de fe. El libro, ¿verdad?, de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 32, lo menciona a él, ¿verdad?, como uno, ¿verdad?, de los muchos héroes de la fe, junto con Gedeón, junto con Barak, junto con Sansón, junto con David y Samuel y los profetas. El libro de Hebreos, ¿verdad?, lo menciona a Jefté como uno de los hombres, ¿verdad?, de fe. Entonces aquí observamos el carácter de Jefté. Enfrente de las dificultades, ¿por qué? Porque no lo querían, lo rechazaban. Pero cuando estaban en dificultad, que se las vieron duras, lo mandaron llamar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era un hombre, ¿verdad?, esforzado y un hombre valeroso. Pero tenía algo bien importante, ¿verdad?, que él ponía a Dios primero en lo que hacía, ¿verdad? Porque es lo que miramos en el versículo 11. Era hijo, ¿verdad?, de una mujer ramera, que cuando crecieron sus hermanos, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, sus hermanos lo echaron fuera para que no heredara en la casa de su padre, por él ser hijo de una ramera, ¿verdad? Entonces lo que miramos nosotros aquí en la escritura, que si hay alguien que pueda tener o usar su vida y su pasado como excusa, es Jefté. Jefté quisiera que él pudiera haber no respondido al llamado de Dios. O porque me rechazan, o porque no me quieren, o porque el pasado que tengo, o porque mi mujer es una ramera. Pero no. Jefté pudiera ser, ¿verdad?, la persona esa indicada, que quizás la sociedad, que quizás cualquier filosofía no lo pueda él aceptar en la sociedad por las cualidades que tenía. Pero Jefté no miró todo eso, no miró su pasado, no miró si lo rechazaban. Entonces él tenía la excusa de hacerlo, pero no lo hizo. Entonces Jefté es alguien que puede tener y usar una excusa de su pasado para no responder, ¿verdad?, al llamado de Dios, pero no lo hizo. El día de hoy, ¿verdad?, nosotros podemos aprender de no, ¿verdad?, hacer excusas, o de no continuar, ¿verdad?, haciendo excusas de los antecedentes del pasado, del desorden del pasado, del rechazo que suframos hoy en día o lo que pasa en la vida de nosotros. No hay excusa, ¿verdad?, para poderle echarle la culpa a nuestras circunstancias, ¿verdad? Porque Jefté es un candidato de poder hacer eso, pero no lo hizo, ¿verdad? Él respondió al llamado de hoy. Entonces hoy en día, ¿verdad?, debemos de aprender de él, ¿verdad?, y dejar, ¿verdad?, atrás ese ciclo, ¿verdad?, de excusas, dejar atrás, ¿verdad?, el pasado, ¿verdad? Porque cuando venimos en Cristo Jesús, el pasado quedó atrás, somos una nueva criatura, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Lo que la Biblia nos respalda, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, Jefté estaba en medio de un ambiente, ¿verdad?, mal, por los líderes religiosos, por sus hermanos propios, por su propia familia. Estaba en un ambiente mal. Estaba también en un ambiente de pobreza porque era pobre. Entonces nadie tenía expectación de Jefté. Nadie. No el mundo, no la sociedad, no la psicología. No era un candidato, ¿verdad?, porque para la condenación lo condenaban, pero él no se sentía condenado. Él tampoco se sentía culpable ni angustiado, ni tampoco se sentía deprimido, porque él sabía en quién confiaba, estaba confiando en Dios. Entonces la vida de Jefté no fue fácil. Era un hombre de carácter, un hombre con integridad, un hombre con confianza y un hombre, ¿verdad?, con compromiso, ¿verdad?, con Dios, no con los líderes religiosos. El día de hoy nosotros podemos aprender de Jefté y dejar el ciclo de culpa, de condenación, de angustia, de depresión y de cualquier otra excusa y hacer un compromiso, ¿verdad?, de corazón, ¿verdad?, con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús
No murió por nuestros errores. Cristo Jesús murió, ¿verdad?, por nuestros pecados. Por eso Él fue a la cruz, por nuestros pecados. Entonces miremos el carácter, ¿verdad?, de Jefté, de aquí del versículo 4 al 11. En medio, ¿verdad?, de las dificultades se mantuvo, ¿verdad?, en la confianza, ¿verdad?, en Dios. Y no nomás esto, ¿verdad?, miramos también, ¿verdad?, su confianza en frente del peligro. Un hombre de fe, ¿verdad?, un hombre con una absoluta confianza en Dios, que a pesar del rechazo y a pesar del odio, ¿verdad?, de sus hermanos, Jefté no tuvo miedo. Y Jefté los confronta, ¿verdad?, de acuerdo a la Biblia. Jefté les dijo, dice, ¿por qué, ¿verdad?, venéis a mí? Dice, ahora, dice, cuando estás en problemas. ¿Por qué venéis a mí ahora? Dice, cuando estás en dificultades. ¿Por qué? Si ya me rechazaron y ya me desheredaron, ¿verdad?, de la herencia de mi padre, ahora ¿por qué vienen? Eso es lo que pasa, ¿verdad?, hoy en día, ¿verdad?, con muchas personas que somos rechazados, ¿verdad? Pero Cristo Jesús no nos rechaza. Esas son las nuevas de salvación, que Cristo Jesús no nos rechaza. No importa, ¿verdad?, en qué condición vengamos a Él, al trono de la gracia. No importa, ¿verdad?, qué tantas cosas traiga nuestro morral cargando, ¿verdad?, en nuestras espaldas. Él todavía así nos va a recibir a nosotros. Nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. No importa que estemos afligidos, deprimidos o estemos en problemas. Cristo Jesús todavía así nos va a aceptar a nosotros. ¿Quién como Él? No hay nadie como Él. El mundo nos rechaza. La sociedad nos rechaza. Las personas nos rechazan. Quizás en algunos hasta la familia te rechaza, o te hace menos, o te hace un lado, o no te junta. Pero Cristo Jesús nunca nos va a rechazar. Él nunca lo va a hacer. Él es digno, ¿verdad?, de ser adorado y digno de alabanza, porque Él nunca lo va a hacer. Aquí en el texto hay algo bien importante que quiero, ¿verdad?, que pongas atención, porque creo yo que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que veamos, que pongamos atención. En el versículo 9 dice que Jefté le dijo a los ancianos, a los líderes de Galaad: si me hicieres volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová te entregue delante de mí, dice, yo seré pues vuestro caudillo. Mira, Jefté, su confianza no estaba en él mismo tampoco. Jefté, su confianza no estaba en los líderes religiosos tampoco. Su confianza de él estaba en Dios. Estaba en Dios. Porque él dijo, ¿verdad?, Jehová los entregará delante de mí. En pocas palabras, Jefté te dice a los líderes religiosos, ¿verdad?, y a sus hermanos: ustedes mandaron traerme porque me necesitan. Ustedes mandaron traerme porque están en aflicción y en problemas. Y ustedes no pueden salir, ¿verdad?, de este problema. Pero si ustedes, dice, quieren que yo sea su jefe y su caudillo, ustedes me van a seguir. Y yo seré la cabeza de ustedes. Y yo seré, ¿verdad?, su líder. Y saben cuando Jefté habla estas palabras, nosotros miramos el reflejo y el glamour y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús ha sido despreciado. Cristo Jesús ha sido rechazado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que hacemos nosotros hoy en día. Que cuando estamos en aflicción, le clamamos a Él. Ustedes se han dado cuenta que no importa qué religión y denominación haya en el mundo, si la persona está en problemas y en dificultad, lo primero que hacen es doblar rodillas y clamarle al Dios vivo todopoderoso. No le dan a Él crédito de lo que hizo Cristo Jesús en la gloria, le dan el crédito a otras cosas, ¿verdad? Pero a Dios no, ¿verdad que no? Pero todo el tiempo cuando están en aflicción o están en problemas, lo primero que hacen es doblar rodilla y clamar al Dios vivo y al Todopoderoso que los puede librar.
Y ya nomás los libran y ya lo abandonan, ¿verdad? Y se regresan a hacer lo que venían haciendo y le empiezan a dar crédito, ¿verdad?, a otras cosas en vez de darle crédito a Dios. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces eso es lo que miramos aquí, ¿verdad?, el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue rechazado, Él fue despreciado. Pero Él nunca, ¿verdad?, a pesar de que nosotros seamos injustos con Él nunca va a ser injusto con nosotros. Él todo el tiempo va a estar ahí presente. Y esta es la misma pregunta, ¿verdad?, que si nuestro Señor Jesucristo estuviera hoy en día, ¿verdad?, hablándonos. Póngase a pensar si Él nos dijera: si te libero o si te saco de este problema y de esta situación, o si estás en una situación bien difícil y te doy la victoria, ¿me vas a seguir para reinar en tu vida? ¿Me vas a dejar que yo sea la cabeza? ¿Vas a dejar que yo sea la cabeza de la iglesia? La iglesia, ¿verdad?, por la cual yo morí y fui a la cruz, ¿verdad? ¿Estás dispuesto? Y cada vez que el evangelio es predicado es lo que Cristo Jesús dice: ¿estás dispuesto, ¿verdad?, a seguirme? ¿Estás dispuesto a que yo señoríe sobre de ti? ¿Estás dispuesto a dejar el tú, el yo, para que yo señoríe, ¿verdad?, sobre tu vida? Jefet estuvo dispuesto a ser cabeza y señor, ¿verdad?, de los israelitas. Porque en el versículo 11 que acabamos de leer, ¿verdad?, observamos que antes de ir a la batalla fue al Señor en oración. La oración no fue su último resultado. Él puso primero la oración como su primera prioridad. Puso a Dios primero antes de ir a la batalla. Fue lo que hizo Jefté. Jefté no pretendió. La Biblia dice que era un hombre esforzado y valeroso. Entonces Jefté nunca pretendió ser un hombre fuerte o un hombre de fe, sino, ¿verdad?, un hombre de oración. Si no somos nosotros, ¿verdad?, hombres de oración o mujeres de oración, entonces no estamos poniéndolo a Él como prioridad, ¿verdad?, porque tenemos que ponerlo a Él por prioridad. Cuando salemos de nuestro hogar hay que ponerlo todo, ¿verdad?, a Él, en las manos, ¿verdad? Hay que aprender de Jefté, ¿verdad? No dejó que el peligro lo intimidara. No dejó que el rechazo lo intimidara. No dejó que las personas, ¿verdad?, lo condenaran, ¿verdad?, o que lo mantuvieran, ¿verdad?, preso, ¿verdad?, todos los días, ¿verdad?, diciéndole de su pasado, todos los días diciéndole que era hijo de una mujer ramera. No, Él no dejó, ¿verdad?, que sus enemigos, ¿verdad?, lo trajeran al círculo de ellos. No, Él puso a Jehová, Dios, ¿verdad?, primero. Yo quisiera saber, ¿verdad?, qué peligros, ¿verdad?, o qué dificultades, ¿verdad?, están enfrentando cada uno de ustedes hoy en día. Yo quisiera saber, ¿verdad? Quisiera también saber, ¿verdad?, si vas a ir a buscar a Dios. Quisiera también saber, ¿verdad?, si le vas a llevar tus dificultades, todo lo que te aflige, si se lo vas a llevar a Dios, si se lo vas a llevar al trono de la gracia. Porque Él está disponible en las 24 horas. Los 365 días que tiene el año, Dios está disponible a escucharnos. Quisiera saber, ¿verdad?, si cada uno de nosotros, incluyéndome yo, ¿verdad?, se lo vamos a llevar, ¿verdad?, a Dios. Y clamarle a Él, ¿verdad?, que Él es grande y que Él es todopoderoso. Y decirle al Señor, ¿verdad?, que Él lo puede hacer, que no hay nada difícil, ¿verdad?, para Él. Porque es lo que Él dice en la palabra. Porque Dios es hombre de palabra, ¿verdad? Dios lo que Él dice, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Como creyentes tenemos que clamarle a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es más grande. Es más grande el que vive dentro de nosotros que el que está allá en el mundo, es lo que la Biblia dice. Entonces esta lección, ¿verdad?, que nos da aquí la Biblia, ¿verdad?, por medio de Jefté, está bien clara. Es más clara, ¿verdad?, que el agua, ¿verdad?, en pocas palabras. Jefté era un hombre que nació ilegalmente. Jefté, ¿verdad?, nació de una ramera. Lo rechazaron, ¿verdad?, lo desheredaron.
Y aquí observamos que Jefetet ha sido llamado por Dios para ser, ¿verdad?, el líder de Galaad y venir a ser la cabeza de la nación de Israel. Quizás haya muchos ahorita que hayan nacido, ¿verdad?, de un matrimonio ilegal. O quizás, ¿verdad?, hayan nacido de un divorcio. O quizás hayan nacido de una separación. O quizás hayan nacido de un deslice, ¿verdad?, de la juventud. O quizás de madres o padres, ¿verdad?, solteras. O quizás hayan nacido de un abuso, etcétera, etcétera. Podemos nombrar tantos. Pero si has sufrido rechazo por todo esto que acabo de escribir, déjame decirte las buenas noticias. Dios no rechaza a ninguna persona, por ninguna razón, por ninguna circunstancia. Dios nunca lo va a rechazar. Todo el tiempo va a ser aceptable delante de Dios. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Él extiende su mano. No importa que por más bajo que hayamos caído. No importa si hayamos caído, ¿verdad?, en el pozo cenagoso, en ese lodo negro, ¿verdad?, hacia abajo, donde ya no nos podemos mover. Donde ya nosotros miramos que no hay esperanza, ¿verdad? Él hasta ahí extiende su mano para levantarnos y hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el Dios, ¿verdad?, que predicamos. Ese es el Dios, ¿verdad?, que proclamamos, ¿verdad?, cuando hablamos, ¿verdad?, del Evangelio, ¿verdad? Cuando esa persona viene, ¿verdad?, a Cristo Jesús, Él extiende la mano. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos dice que en el capítulo 4, en el versículo 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino uno, dice, que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el siguiente versículo: acerquémonos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué?, misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Eso es lo que la Biblia, ¿verdad?, dice. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad?, en Cristo Jesús, que Él va a extender su mano, ¿verdad?, hacia abajo, donde vamos a encontrar misericordia y el oportuno socorro en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo, ¿verdad?, cuando nadie te quiere, en el tiempo cuando te rechazan, en el tiempo cuando nadie quiere juntarte. Él, ¿verdad?, extiende la mano para podernos, ¿verdad?, levantar. Amén. Gloria a Dios. Él también necesita escuchar del Evangelio. Amén. Entonces, del versículo 12 al 28 no lo voy a leer porque es mucho, ¿verdad? Pero del versículo 12 al 28 observamos nosotros cómo Jefetet, ¿verdad?, Dios le da sabiduría, ¿verdad?, y inteligencia espiritual, cómo de tratar, ¿verdad?, de negociar con el enemigo, ¿verdad?, con las amonitas, cómo empieza a negociar, ¿verdad?, la paz, ¿verdad?, en ellos. Pero su negociación, ¿verdad?, con ellos no resultó, ¿verdad? Y también observamos, ¿verdad?, del versículo 12 al 28 que Jefetet sabía muy bien la historia de los israelitas. O sea, eso quiere decir que Jefetet tenía conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Jefetet tenía conocimiento de la Escritura. Muestra su grande, ¿verdad?, y fuerte fe que tenía, ¿verdad?, al Señor. Y también, ¿verdad?, miramos las hermosas promesas que Dios ha prometido a los que le siguen, a los que le sirven. Y lo que quiero que observemos, ¿verdad?, es el último principio bíblico, ¿verdad?, que les di. Porque ya miramos el primero, que no solo Jefetet tenía carácter en frente de las dificultades. El que acabo de escribir últimamente, ¿verdad?, es que también tenía confianza, ¿verdad?, en frente del peligro. Pero lo que quiero que vean y pongan mucha atención es este tercer, ¿verdad?, principio bíblico de su compromiso, ¿verdad?, en frente de la decepción. ¿Y por qué decepción? Aquí la Biblia lo describe, del versículo 29 al 40 dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefetet,
y pasó por Galad y Manases, y de ahí pasó a Misapa de Galad, y de Misapa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefetet hizo voto a Jehová, o sea que hizo promesa a Dios, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera, dice, que saliere de las puertas de mi casa a recibirme,